7:46 de la mañana, le damos la bienvenida al señor Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Todavía está pendiente la designación del representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. Ha resultado complejo poder designarlo, los plazos se cumplen. ¿Y por qué se han generado estas pugnas incluso entre las centrales sindicales que hoy están divididas? Muy buenos días. Bueno, el proceso se ha desarrollado en los mismos términos en que se desarrolló el proceso de los empresarios. Lo que pasa es que no se ha evidenciado de que en el caso de las cámaras fueron solamente 5 federaciones de cámaras y de esas 5 federaciones de cámaras solo 3 acudieron. A nosotros la Superintendencia de Bancos sorpresivamente el día viernes nos cuestiona el término conjuntamente, mientras que en el caso de las cámaras nunca se dio conjuntamente, que también manda la ley. Por lo tanto, el proceso está terminado en cuanto a la designación. Lo que tiene que hacer la Superintendencia de Bancos, esperamos con la respuesta aclaratoria que le estamos enviando el día de hoy, ya finalmente pueda proceder a la ratificación de la designación y a la habilidad de nuestros representantes, que son el doctor Ramiro García Falconi y el magíster Ramiro Beltrán. Ahora, pero incluso se habla de la aparición de grupos fantasmas para poder asegurar votos, sumar votos en esta elección, lo que restaría pues esa transparencia que debe tener el proceso. Sí, es lo que algún sector pretende, manchar el proceso en ánimo de poder dar rienda suelta a sus apetitos personales. Pero está claramente determinado en el decreto. El decreto dice, por ejemplo, que las organizaciones que deben participar son las que estén vigentes hasta el momento de su publicación en el registro oficial, 18 de octubre. En el caso de la candidatura del señor Gómez, ahí aparecen 2 centrales sindicales fantasmas constituidas con 3 sindicatos y que adicionalmente fueron aprobadas su personería jurídica el día 19 de octubre, por lo tanto no tienen condición para participar. Ese tipo de maniobras sí, empaña esa parte del proceso, pero no como tal, porque nosotros hicimos exactamente lo que el decreto y la ley manda y existen, por lo tanto, 2 representantes designados, uno principal y uno alterno, en los términos que dicho decreto y el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social así lo determinan. Ahora, el decreto 571 del presidente, abogado, buenos días, establece claramente y reconoce a 16 organizaciones. De las 16 organizaciones, ¿cuántas votaron por Ramiro García Falconi? 10 de 16. Es decir, numéricamente no hay nada que discutir. No, numéricamente no hay nada que discutir, pero tampoco legalmente, porque todas nuestras organizaciones fueron reconocidas en su personería jurídica con mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la CEDOC viene desde 1938. Entonces no hay por dónde discutir esa situación. En nuestro caso se ha cumplido exactamente lo que manda el decreto y lo que manda la ley. ¿Quiénes quieren empañar el proceso? 1, 2. La superintendencia no tiene que dirimir, la superintendencia lo que tiene es que calificar la idoneidad de los candidatos. ¿Qué pasa si la superintendencia no solo califica a Ramiro García, sino a otro más? No, es que no solamente tiene que calificar, y ya vamos a hablar de la calificación, no solamente tiene que calificar, tiene también que habilitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que hizo el día sábado. El día sábado la Superintendencia de Bancos procedió, y no es el hecho de que haya sido uno solo el que estaba ahí propuesto por las cámaras, es que el proceso permite que la Superintendencia de Bancos revise la habilidad legal y a su vez revise quiénes tienen el respaldo mayoritario y en esas circunstancias proceda a posesionar a quien corresponde. La otra parte de la pregunta era ¿quién quiere empañar el proceso? Y bueno, ya es evidente que el señor Gómez en su desesperación está tratando de empañar, pero el señor Gómez ni siquiera cumple con los requisitos, porque por ejemplo, él obtuvo su título y su registro en el CENESID en el 2019, ocupa el cargo de supervisor ahí en la empresa pública Select, si mal no recuerdo, y nunca ha ocupado cargos de alta dirección ni en la empresa pública ni privada. Entonces, realmente resulta hasta un poco sorpresivo de que haya presentado una candidatura sin previamente darse cuenta cuáles eran los requisitos que él debía cumplir. Ahora, abogado, ¿qué pasa si la superintendencia califica a más de uno? Puede calificar la habilidad legal, pero tiene que verificar también quién cuenta con el respaldo mayoritario en este caso, y eso no está en duda, que ese respaldo mayoritario legalmente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, lo tienen los doctores Ramiro García y Ramiro Beltrán. Ahora, puede tomar un tiempo, pero la Asociación de Jubilados y Pensionistas ha puesto también una demanda de inconstitucionalidad al decreto 571. Eso tendrá que resolverlo la Corte Constitucional, pero ¿qué pudiera pasar ahí una vez que se dé ese fallo? El decreto goza de presunción
de legalidad. En consecuencia, mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, trámite que demorará por lo menos un año como mínimo, simple y llanamente tendrá que aplicarse el decreto y obviamente la Superintendencia de Bancos, con la misma agilidad con que llevó a cabo el proceso de los empresarios, tiene que llevar máximo hasta mañana, supongo yo, porque hoy día con la aclaración que vamos a enviar, la Superintendencia debe proceder ya a la habilidad y a la posesión de Ramiro García y de Ramiro Beltrán. ¿Y por qué eligieron a Ramiro García? ¿Por qué, si es que él no tiene ningún tipo de, digamos, de condición y relación, por lo menos conocida, con los sectores sindicales? Él es más bien un abogado penalista, catedrático, en otras funciones, en otros ámbitos. Milton, su pregunta es bien traída en este momento. A los gremios sindicales siempre se nos acusó de buscar solamente casa adentro, de poner siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros quisimos darle a los asegurados un profesional de prestigio, un académico, un hombre que con total independencia, pero con interrelación con las organizaciones sindicales y sociales, pueda realizar una tarea en defensa de la seguridad social. Ramiro García reúne esos requisitos, ese perfil, y por eso es que para nosotros resulta realmente un orgullo haberlo propuesto y designado como el representante de los asegurados. ¿Por qué no conversan con los otros, con el señor Gómez, con las otras organizaciones que no apoyaron a Ramiro García, para ponerse de acuerdo y convencerles de lo que usted me acaba de decir? Mire, ha habido una confusión en algunas organizaciones con respecto a la interpretación del decreto. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social Campesino, había un señor, Pedro Eguigura, el director del Seguro Social Campesino, que pretendía con organizaciones de base del Seguro Social Campesino proclamarse vocal del IES por los asegurados. Esa interpretación se le cayó abajo. Al parecer también hubo una confusión en la Confederación de Jubilados. El día de ayer en la noche he recibido la llamada del presidente de la Confederación de Jubilados, que es una persona a quien apreciamos mucho, y obviamente él está claro ya en la situación y es probable, no es seguro, pero es probable, nos ha ofrecido la posibilidad de revisar su situación y de adherirse a la situación de Ramiro García. Hablamos con Richard Gómez y le hicimos notar estos problemas. Lamentablemente, en el marco de la democracia, él siguió con su proceso y eso es válido. No se discute el que él haya asumido una candidatura, se discuten las condiciones, tanto en el campo legal como en ese tipo de actos contrarios a la ética y a la práctica sindical adecuada. Abogado, ¿usted cree que esto se hubiera evitado si es que el presidente Lasso disponía en su decreto también la participación del Consejo Nacional Electoral en este proceso? Y se lo pregunto porque incluso la Asamblea lo acaba de aprobar, ¿no? Que ahora los vocales del Consejo Directivo tendrán que elegirse por voluntad popular. Sin duda alguna. El proceso nunca tuvo problemas, no es que siempre se hizo elecciones conjuntamente y de manera unitaria como un funcionario de la Superintendencia de Bancos quiere interpretar. Si el Consejo Electoral hubiera sido el órgano rector de este proceso, indudablemente que ya se hubiera concluido sin ningún tipo de inconveniente, porque la democracia también es números, y en este caso 10 son más que 6, ¿no? Y siendo un tema que se da después de tantos años, quizás ¿por qué no impulsaron también una veeduría ciudadana que sume a garantizar esa transparencia en el proceso? Nosotros lo hicimos. El Observatorio de la Seguridad Social a nivel nacional, que dirige a nivel nacional el ingeniero Aldemar Pérez Izquierdo, estuvo presente en todo el proceso. Es decir, cumplimos también con aquello de la transparencia y los medios de comunicación estuvieron permanentemente durante todo el desarrollo del proceso convocado por esta plataforma de defensa de la seguridad social que constituimos bloques sindicales como el Parlamento Laboral Ecuatoriano, como el Frente Unitario de Trabajadores, como la Unión Nacional de Educadores y la Federación del Seguro Social Campesino. Ahora, solo para quedar claros en el tema, lo que hizo la Asamblea fue ratificar segunda reforma a la Ley de Seguridad Social, que fue vetada totalmente por el presidente Lasso en 2021. Esta establece la elección vía colegios electorales de los vocales y que la presidencia no sea solo potestad del Ejecutivo, sino que se alterne cada 16 meses. Solo para quedar claro, esta norma no aplica para esta elección, aplica para el futuro. Exacto. Una vez que el Consejo Electoral proceda, cuando esté publicada la ley, el Consejo Electoral ya proceda a reglamentarla y convoque nuevas elecciones, ahí habrá nuevos vocales. Mientras tanto, los vocales no son los que ya cesaron con el decreto, son los designados tanto por el sector empleador como por los asegurados en este proceso de conformidad con el decreto 571. Y también para quedar claros, esto es por una diferencia de apenas días, porque si es que las cámaras no elegían a su representante, esta norma entraba en vigor ahorita.
porque todos cumplimos dentro del plazo del decreto. Por eso digo. Hasta el 25 de octubre. Con las uñas. Y recién, exacto. No, pero en todo caso, mire, nosotros acudimos donde el presidente de la Asamblea Nacional, acudimos donde los distintos bloques a pedirles que se apruebe esta ley. Ojalá se hubiera hecho antes. De tal manera que nos hubiéramos evitado todo este tipo de problemas y confusiones, e inclusive de confrontaciones estériles entre organizaciones fraternas. Bueno, en 7:57. Sí, Liz. Sí, iba a decir Milton, ya nos corresponde prácticamente despedir. Sí, nos corresponde prácticamente despedir. Nos corresponde despedir. Gracias, Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos y vamos a esperar qué pasa en las siguientes horas. Son claves. Sí, seguramente la Superintendencia de Bancos el día de mañana, a más tardar miércoles, debe ratificar a Ramiro García. Gracias. Bien, ahora sí terminamos. 7:57, Liz, amigos. Contigo al mediodía, conmigo en la noche. Y ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día.